Jueces capítulo 8, versículo 1 al 9 vamos a leer juntos en esta noche. Si tiene ahí su Biblia, rápidamente lo espero. Si no, ahí con su celular sigue la lectura. Jueces 8, del 1 al 9. Si lo tiene me dice amén. Amén. Sí, estamos bien, leemos. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿a quién? A Gedeón, están hablando con él. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A lo cual él les respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces, dice la palabra, el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego que él habló esta palabra, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, que es una ciudad, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. De ahí nos saltamos al 22 en el mismo capítulo. Sígame en la lectura. Los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto echó allí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos, ¿qué cosa? Un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel, dice, se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir, de hablar de tu palabra. Úsame, Señor, dame gracia, sabiduría para hablar lo que primero tú has hablado a mi propia vida, a mi propio corazón, Señor, lo que tú me has a mí mismo enseñado y ministrado a través de la verdad de tu palabra. Dame fuerza, denuedo, Señor, autoridad para compartir tu verdad, y que esta palabra sea para nosotros siempre guía y luz, Señor, en nuestro caminar cristiano. Úsame, Señor, para dar gloria a tu nombre, solo a tu nombre, Señor. Así sea, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje el efod de Gedeón, o auge y caída
de un creyente. Ese es el título, un poco largo, pero ese es el título. Vamos a hacer un pequeño resumen o recapitulación de lo que estuvimos viendo el viernes pasado. El viernes pasado estuvimos estudiando cuando Gedeón logra la victoria sobre el ejército de Madián, que eran alrededor de 100,000 hombres que estaban acampando contra Israel. Y el Señor, de distintas formas y de distintas maneras, reduce el ejército de Gedeón a 300 hombres. Estudiamos que esos 300 hombres en verdad no eran guerreros, y Gedeón tampoco era un general avesado en la guerra, y que fueron a la guerra sin espadas, sino que solamente fueron obedeciendo al Señor. No llevaban espadas, lo que llevaban era un cántaro y una trompeta en su mano, y guiados por el Señor vencieron al ejército de Madián, porque el Señor confundió el corazón de los hombres madianitas en el campamento. En esa parte quedamos el viernes pasado, y lo que se produce indudablemente es una euforia por la victoria que Dios le ha dado a Gedeón. La gente entonces empieza a ver a Gedeón ya no como un agricultor que estaba oculto guardando el grano, como un hombre temeroso, sino que comienza a ver a Gedeón como un hombre capaz de vencer, como un general, y comienza entonces a exaltar la vida de Gedeón, a levantarlo como un gran hombre de Dios y como un juez en Israel. Y como uno siempre ha estudiado la palabra del Señor, uno entiende que de lo que más nos tenemos que cuidar no son de los momentos de aflicción, porque en el momento de aflicción, ¿qué hacemos todos nosotros? Buscamos al Señor. Cuando algo nos ha golpeado, cuando algo nos ha afligido, cuando algo nos quebranta, buscamos inmediatamente al Señor, nos arrodillamos y comenzamos a orar, y muchas veces retomamos, ¿sí?, una vida espiritual que de pronto habíamos dejado de lado. La gran dificultad del creyente surge cuando llega el tiempo de la abundancia, el tiempo de la prosperidad. Muchos hombres caen de la gracia del Señor, si lo podemos decir de aquel modo, cuando llega el tiempo de la abundancia, cuando llega la bendición en toda área. Es el momento que muchos hombres y mujeres del Señor desvían su corazón, porque ninguno de nosotros estamos preparados para el éxito. Ninguno de nosotros estamos preparados para recibir de pronto una bendición abundante, sobrenatural del Señor. Y lo que sucede en nuestro corazón es que nos desviamos de pronto detrás de esas bendiciones materiales y nos olvidamos que fue Dios quien nos bendijo. Nos olvidamos que fue el Señor quien tomó nuestra vida cuando ésta estaba totalmente perdida, totalmente dañada, y comenzó a dar nuevamente forma a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Nos vivificó, nos restauró, y olvidamos aquello porque la bendición comienza a llegar y otras comienzan a ser nuestras prioridades. Y lo que acabamos de leer es un poco la descripción de aquello. Gedeón ha vencido, Gedeón ahora su nombre es proclamado por la multitud, y sigue en esta persecución, sí, de los madianitas. Y se encuentra con la tribu de Efraín. Efraín era una tribu grande, poderosa, era una tribu que tenía prosperidad económica, y confrontan a Gedeón. ¿Por qué no nos llamaste? Dice, cuando fuiste a la batalla, nosotros te podíamos haber ayudado. Y Gedeón toma una actitud muy servil. Baja, como diríamos en Chile, baja el moño, ¿sí? Se arrodilla un poco, se inclina y da cierta licencia a este reclamo. Actúa de un modo servil con ellos, admite un poco este reclamo y da una respuesta blanda. ¿Sí? ¿Me sigue la historia? Efraín, poderoso, una tribu multitudinaria, con riqueza, con poder. Gedeón baja y da una respuesta blanda. Pero después se encuentra con otras ciudades, que es la ciudad de Sucot y de Peniel, ciudades pequeñas, sin mayor trascendencia. Y la respuesta de Gedeón es totalmente distinta. Les dice que como no les han dado pan a los hombres que estaban con él, cuando el Señor en el fondo le dé la victoria plena, volverá y tomará esa ciudad y los asesinará y los destruirá. ¿Me sigue la historia? Amén.
Después, otro incidente se da un poco más adelante. ¿Cuál es el incidente? Él les pide a la tribu, a los ismaelitas, ¿sí?, que usaban aretes de oro. Les dice que no quiere ser rey sobre ellos, que el Señor será rey sobre ellos. Hasta ahí vamos bien. Pero hace una petición y demuestra ya que su corazón se está desviando del Señor. Porque hace una petición económica. Les dice: cada uno deme su zarcillo, ¿sí?, de oro, júntelos todos y tráigalo como una especie de impuesto delante de mi presencia. Y la escritura dice que fueron 1700 ciclos de oro. Sí, eso es, si es que no me equivoco, casi 27 kilos de oro. Si usted saca la cuenta, estamos hablando de mucho dinero que recibe Gedeón. ¿Qué hace Gedeón? Guarda parte del dinero más el botín de los madianitas y se construye un efod. Hasta ahí me sigue la historia. Amén. Ahora vamos a profundizar en esto. Hay una frase que mi papá me enseñó, que el poder corrompe, pero el poder y el poder absoluto corrompe absolutamente. Usted me puede decir: sí, yo quizás jamás voy a ser alzado en hombro, nadie me va a levantar ni va a vitorear mi nombre, sí, jamás voy a liderar un ejército. Pero cuando el corazón no está rendido al Señor, aún en pequeñas cosas, aún en cosas insignificantes, nos volvemos llenos de orgullo y nos olvidamos que ha sido el Señor el que nos ha bendecido. Yo puse acá un ejemplo, el pastor de la puerta. Hace años atrás, sí, hace muchos años atrás, había un hermano, lo pusimos en la puerta, de verdad, en la puerta de la iglesia. Y él comenzó a trabajar ahí, muy tímido, le costaba ahí socializar, pero se fue desarrollando en el Señor y cada vez recibía a los hermanos con mayor alegría, con mayor gozo, los abrazaba y se fue desarrollando hasta que en un momento vino a hablar conmigo, yo lo escuché, me comentó ahí un poco lo que se daba en aquel lugar. Amén, siga en ese trabajo, siga orando para que el Señor le dé gracia en aquello. Pero después vino otra vez a hablar conmigo ya con otra actitud. Y me dijo: usted no reconoce la labor que yo hago. Yo soy fundamental porque yo recibo a la gente cuando llega. Y la gente aprecia lo que yo hago porque se acerca y me dice, cada vez que yo llego y lo veo a usted con una sonrisa y me abraza, es como que el Señor me está recibiendo. Ya le digo: hermano, está bien. ¿Y qué desea? No, yo creo que yo tengo que tener más protagonismo en lo que hago. No depende ni del lugar ni de la posición, depende del corazón. Si el corazón no está rendido a Cristo, aunque a mí me pongan en una labor muy pequeña, mi corazón se va a llenar de orgullo. Por eso usted me puede decir: a mí jamás van a vitorearme una multitud y me va a llevar en anda gritando mi nombre. Pero en algo tan pequeño usted se puede enorgullecer y olvidarse de que ha sido la gracia del Señor la que la ha insertado en el cuerpo de Cristo y lo tiene sirviendo por honra, por honor dentro de su obra. Amén. Estas advertencias espirituales de la vida de Gedeón, de la última etapa de su vida, son de aplicación para todos los creyentes. Primera verdad: Gedeón dejó de consultar a Dios. Hemos estudiado a Gedeón y Gedeón, cada vez que iba a hacer algo que hacía, consultaba a Dios. ¿Sí? Era temeroso, entonces cada vez que tenía que enfrentar algo, consultaba a Dios. De ahí viene esto del vellón, esta lana que la ponía que amaneciera mojada, después que amaneciera seca, después tenía temor, descendió al campamento por orden del Señor. Cada vez que tenía que enfrentar algo, consultaba a Dios. Y nosotros, en lo que acabamos de leer, ese Gedeón desapareció, ya no consulta a Dios. Ahora llega y actúa movido por su propio corazón, movido porque se ofendió, movido por su orgullo, movido porque no respetaron su autoridad ni lo tomaron en cuenta como un general victorioso. Entonces llega y habla y tiene un doble discurso, porque a los de Efraín
que eran poderosos, da una respuesta blanda. Pero con los más pequeños, los más humildes, dice, los voy a destruir. Y es lo que hace, los destruye. Asesina a sus líderes. Cuando usted lea todo el capítulo, toma venganza porque se siente herido. Dejó de consultar a Dios. Cuando uno deja de tener intimidad con el Señor, deja de buscar a Dios, está en peligro. Ahí comienza a caer el creyente. Cuando deja de llevar toda su vida a Cristo, todo lo que hace al Señor, ya no busca consejo en Dios, se siente lo suficientemente fuerte y capaz para enfrentar todo lo que venga. Eso nos pasa a los predicadores, a los músicos, a los maestros, a todos los que podemos servir en la obra del Señor. Nos puede pasar eso. Ya sabemos tan bien lo que se hace, lo manejamos tan bien, que nos podemos volver profesionales de lo que hacemos. Y no hombres o mujeres de Dios. Porque sé cantar, ya manejo, ya sé cuándo entrar, sé lo que decir, sé lo que no decir. Al principio, el primer día que me tocó salir y ministrar o predicar, estaba ahí temblando, tiritando, Señor, ayúdame, dame gracia, úsame, visítame. Pero ya cuando llevo años, ya lo hago como algo de memoria. Y he perdido el temor de Dios en el servicio a Dios. ¿Está acá conmigo? Nos olvidamos que Dios se glorifica en nuestra debilidad y no en nuestra fortaleza. Y es lo que pasa con Gedeón. Deja de orar, deja de consultar al Señor. Toma sus propias decisiones. Segunda situación, no solo no consulta a Dios, no consulta con otros hombres, ni tampoco con los varones que lo acompañaban. No busca consejo en otros. El hombre que no recibe consejo está cercano a caer. Todos necesitamos consejos. Todos necesitamos de alguien que nos diga está bien o está mal lo que tú vas a hacer. Todos necesitamos ser pastoreados por otros. Todos somos discípulos. Nunca dejamos de ser discípulos, independiente de la función que cumplimos dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Está tan seguro que ya no busca consejos, no reconoce a otros. Recuerde que la idea de la iglesia es una idea de Dios. Dios creó la iglesia, Dios creó el cuerpo de Cristo. Dios creó la multiforme gracia. Dios ha dado diferentes dones. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso hay maestros, evangelistas. Por eso hay don de administración, de presidir. Hay diferentes gracias y las necesitamos a todas para ir construyendo la obra del Señor. La obra del Señor no se trata de un hombre que recibe una revelación y levanta una iglesia. Así no se construye la obra del Señor. La obra del Señor se construye a través del cuerpo de Cristo, que somos todos los que estamos acá y formamos una comunidad de fe, una iglesia que ama y sirve al Señor. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Tiene que haber este sometimiento mutuo, porque si no, cada uno hace y se vuelve rey dentro de su propia iglesia y dentro de su propia realidad espiritual. Llegan a creer que son infalibles, como si fueran el Papa, y justifican su actuar diciendo: es que yo soy el hombre de Dios de esta casa. No, necesitamos siempre el consejo de otros. Que otros nos guíen, que otros nos pastoreen. Necesitamos siempre rendir cuentas de nuestra vida a otros. Ser cartas leídas, abiertas, para ser leídas por todos los hombres. Porque tendemos a hacer la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo angosto para ti. Sucede eso dentro de las iglesias. Gedeón entonces no consulta a nadie, decide por él mismo y entonces arremete y asesina a estos hombres de la pequeña ciudad de Peniel y de Sucot. Tercera verdad, busca el favor de los hombres y no de Dios.
Cuando cuestionan su autoridad, su ego, su orgullo es herido y actúa de manera distinta con cada tribu. Con Efraín actúa servilmente, con Sucot y Peniel los arrasa. A veces esto se da dentro de la iglesia. Hay gente que a uno le dice: sí, mi pastorcito, hito, lo que usted quiera yo lo ayudo. Se da vuelta, viene otro hermano y le pide ayuda y le dice: no estoy para ayudarte a ti. Usted se ríe, pero es verdad. Actúa una doble moral. Si el pastor me lo pide, yo lo hago, voy corriendo. Si me pide ayuda un hermano, no, porque yo no estoy para servirlo a él. Estamos para servir al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Siempre con la actitud de servir, de aportar, de colaborar, de ayudar. Siempre esa debe de ser nuestra actitud. Porque o si no, comenzamos a hacer de la iglesia un lugar de favoritismos, donde en los primeros lugares se sienta la gente que tiene más influencia, donde en las primeras iglesias o las primeras filas se sienta gente que aporta más económicamente, y para ellos las reglas morales, las reglas de conducta son más flexibles. Me estoy metiendo la pata de los caballos. Y se crea de la iglesia algo que no fue ni el corazón ni el diseño de Dios. Ya comenzamos a ver el desfile de políticos en las iglesias, buscando favores humanos. Gedeón solo refleja el corazón humano. Cuando nos alejamos de Dios, refleja la humanidad. Refleja lo que llegamos a ser si no estamos pegados a Cristo. Utiliza su poder, cuarta verdad, no para bendecir a otros, sino para enriquecerse él mismo. Ya no está buscando el bien común. Quizás este es el síntoma más visible de lo que está pasando en el corazón de Gedeón, porque pide que cada uno tribute y no lo hace para construir algo al Señor, un altar para rendir adoración al Señor. Lo hace para él mismo y lo hace para fabricarse un efod. El efod era algo que solo podía portar, ¿sí?, quienes eran de la tribu de Leví, los sacerdotes, y solo se portaba cuando uno entraba así al tabernáculo para estar delante de la presencia del Señor. Ahora se siente poderoso, con tal poder que se atribuye a sí mismo a hacer algo que el Señor no lo llamó a hacer. A ministrar delante de la presencia del Señor. Dios no lo llamó a aquello. Dios lo llamó a liberar al pueblo, pero ahora se atribuye algo que jamás el Señor le ha pedido. Y este efod termina siendo, sí, idolatrado por el pueblo de Israel. Por eso dice que Israel se prostituyó detrás de este efod y comenzaron a rendirle culto. Ya la atención no estaba en Dios, que dio la victoria. Ahora la atención estaba sobre la vida de Gedeón. Ya la atención estaba sobre el predicador y no sobre el evangelio. Y eso pasa hasta el día de hoy, tristemente. La gente sale hablando de lo hermoso que lo hace el predicador, de hermoso que toca o alaba el ministro, pero no sale hablando del poder transformador de Cristo en medio de aquella reunión. El evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo en medio nuestro. Se corrompió el corazón de Gedeón. El reconocimiento público trajo riquezas y esa riqueza corrompieron su corazón porque no estaba centrado en Dios. Él pensaba ahora en sí mismo. Dejó de ver la obra, empezó a edificarse algo para él mismo. Al principio todo para el Señor. Si tú me bendices, si tú prosperas mi empresa, yo, Señor, voy a aportar a tu obra. Después de aquella oración no me acuerdo. Y lo mismo sucede en los ministerios. Todo para construir, para ampliar, para crecer.
Pero ahora ya no, ahora quiero edificar lo mío propio. Y se olvidan que la obra es del Señor y solo edifican para su propio deleite. Quinta verdad, le preocupaba más su reputación o autoridad que su testimonio. No le preocupó lo que la gente opinara sobre lo que él estaba haciendo con este efod. Le preocupó que cuestionaran su autoridad y su capacidad como militar. Eso fue lo que le preocupó, eso hirió su orgullo y por eso reaccionó. No le preocupa lo que opinen, si era ahora o no un hombre de Dios. Quería imponer su autoridad. Cuando uno tiene que imponer su autoridad y decir yo soy autoridad, ya dejó de serlo. Porque Dios honra a los que le honran. Y si Dios nos llamó, uno nos va imponiendo ese llamado y esa autoridad. No lo necesita. El Espíritu Santo abre puertas. El Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu Santo derrama gracia. Uno no necesita ir imponiendo su autoridad ni promocionándose a sí mismo. Porque acá no se trata de promocionar a una persona o un hombre. Se trata de hablar de Cristo en medio nuestro. Si le preocupa a usted más lo que la gente opine, que se está usted actuando íntegramente delante de Dios, usted está en camino a un problema. Siempre van a haber diferencias en las iglesias. En todo lugar y en todo orden de cosas van a haber diferencias. Por más santa que sea la iglesia. Se dio en el libro de los Hechos. Hubo murmuración en pleno avivamiento. Siempre van a haber diferencias. Pero uno tiene que aprender, si usted quiere servir en la iglesia, a tener un corazón inofendible. ¿Qué es un corazón inofendible? Es un corazón que olvida rápido y perdona aún más rápido. La ofensa, el comentario negativo, porque el Señor nos llamó a perdonar todos los días. Entonces un corazón inofendible es aquel que escucha que están hablando mal y tiene la capacidad de perdonar rápidamente y seguir adelante mirando a Cristo. Porque nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, no en los hombres, no en las circunstancias, sino que nuestra fe tiene que estar enfocada en Cristo nuestro Señor. Y con esto quiero ir cerrando. Gedeón comenzó muy bien, como tal vez comenzamos todos nosotros, reconociendo a Dios, absolutamente dependiente de Él. Pero en el transcurso se fue desviando. La historia de Gedeón nos lleva a darnos cuenta de un problema. Gedeón ahora es quien oprime al pueblo. Ya la opresión no viene de fuera, viene del propio Gedeón. Entonces el problema no es el exterior, no son los madianitas, ni los amalecitas, ni los hitas que usted quiere ahí levantar. El problema era dentro, el problema estaba en el corazón. Y el problema está en nuestro corazón. No viene de fuera. Es nuestro corazón lo que el Señor tiene que trabajar. Porque ahora los problemas no son externos, se levanta en medio de ellos. Entonces nos damos cuenta que nuestro único refugio puede ser el Señor, que solo Él nos puede salvar y que solo el Señor, y refugiándonos en Él, es que nuestro corazón puede ser verdaderamente transformado. Cristo, al igual que Gedeón, fue un Salvador humilde, pero hay una gran diferencia. Cuando fue tentado y Satanás le dijo, te puedo dar todo el reconocimiento, toda la gloria y toda la honra que el mundo ofrece, su respuesta fue, no lo necesito, porque la adoración es solo al Señor. Solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Cristo entonces es ese servidor por excelencia, que nos muestra cómo debe de ser nuestro corazón y nuestra actitud.
porque Él dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Él se hizo pobre para enriquecernos, a diferencia de Gedeón, que buscó enriquecerse él mismo. Nuestro Señor se hizo pobre para enriquecer nuestra vida, para enriquecernos a cada uno de ellos. Él no buscó una túnica de oro ni de colores. Dijo el Hijo del Hombre: ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Ven y vean donde yo habito. Ese es nuestro Señor. Cristo entonces es nuestro gran juez y Señor. A Él debemos de imitar y a Él debemos de mirar, y con Él debemos estar pegados a la vid, para no desviarnos, para no desviar nuestro corazón en medio de este caminar cristiano. Porque la fe no es un destino, la fe es un camino. Vamos caminando en fe hasta llegar a la presencia del Señor. O si Él viene antes, yo me voy con Él. Pero para permanecer fiel en este caminar, yo tengo que estar pegado a Cristo, pegado a la vid. Porque cuando comienzo a separarme, a alejarme del Señor, cuando dejo de orar, de buscar su dirección, cuando dejo que otras cosas llenen mi corazón, cuando dejo que el orgullo cobre fuerza en mí y algo me ofende, eso sale una raíz de amargura y eso comienza a desviarme de mi caminar cristiano. Por eso tengo que estar cerca, pegado a Cristo, para ser lo más parecido a Él. Él es mi meta, Él es mi blanco. Y si Él es mi blanco, es un blanco seguro. Sea donde voy, sea quien estoy siguiendo. ¿Para qué? Para no caer en todas estas conductas que van a hacer de mi cristianismo algo que se va a ir alejando cada vez más de lo que el Señor pensó para mi vida. Amén. Entonces, no seamos como Gedeón. Cuando llegue el día en que el Señor nos bendiga de diferentes formas, en lo espiritual o en lo material, no nos olvidemos quién fue la fuente de nuestra bendición. Y no actuemos llenos de orgullo contra nuestros hermanos. No nos olvidemos que si algo somos, es solo por la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Que no hay nada en nosotros que pueda impresionar a Dios. Que solo su gracia lo que nosotros reflejamos. Por eso siempre es: no me miren a mí, miren a Cristo. Porque si algo hay, es por la gracia de Cristo sobre mi vida. Porque su gracia sobre mí, como dijo Pablo, no fue en vano. Su gracia trabajó en mi vida y dio fruto. Pero siempre ha sido la gracia del Señor. Amén. Póngase ahí de pie.